Hola, en esta narración de diapositivas y en esta grabación vamos a seguir con los capítulos 3 y 4, la fonética y la fonología, o sea, el sistema de sonidos del español. Y vamos a hablar de una manera en particular de describir y clasificar los sonidos, y esta manera se llama el punto de articulación. En inglés, place of articulation. Antes de entrar en detalles, demasiados detallados, vamos a repasar el concepto de fonemas y alófonos de una forma muy simple. Recordemos que los fonemas son la representación de los sonidos en la mente de los hablantes. Significa que los hablantes tienen en su mente una representación mental de todos los sonidos que existen en su lengua. Y los fonemas son esta representación. Recordemos también que los fonemas siempre se escriben entre barras oblicuas. Siempre cuando vamos a transcribir una palabra usando fonemas, vamos a usar las barras oblicuas. Por contraste, los alófonos representan la articulación de los sonidos cuando salen de la boca. Entonces, el alófono realmente describe cuáles son las características de ese sonido cuando viene articulado por un hablante. Y recordemos que los alófonos siempre se transcriben entre corchetes, square brackets, como vemos aquí, the. Bueno, hemos terminado con este repaso muy breve y ahora vamos a avanzar con el contenido principal de esta grabación, o sea, la clasificación de los sonidos, comenzando por el punto de articulación. Para entender los sonidos, tenemos que familiarizarnos un poco con el aparato fonador, ¿no? The articulatory apparatus. Entonces aquí vemos en este dibujo, esta ilustración de nuestro libro de texto, varias cosas. Muy importante, vemos los pulmones, the lungs. Los pulmones aspiran aire y luego exhalan aire. Durante la exhalación, el aire sale por la boca o por la nariz. Pues el flujo del aire fuera de la boca y fuera de la nariz es primordial, es súper importante en la articulación de todos los sonidos, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos los pulmones, tenemos la laringe aquí y la faringe más arriba. Aquí tenemos la cavidad oral, donde tenemos la lengua, etcétera. Y aquí tenemos la cavidad nasal. Muy importante recordar aquí, como acabo de decir, que el movimiento del aire de los pulmones hacia fuera del cuerpo, a través de la boca o a través de la nariz, es determinante en la articulación de los sonidos. También importante recordar aquí el papel de las cuerdas vocales. En muchos sonidos tenemos una vibración de las cuerdas vocales, es decir, se abren y se cierran. Entonces, cuando las cuerdas vocales se abren y se cierran, están en vibración y esta vibración nos ayuda a pronunciar los sonidos. Entonces, como primer punto, vamos a contrastar las vocales versus las consonantes, porque estas se contrastan precisamente por tener una diferencia muy básica.
La articulación de las vocales no incluye ninguna obstrucción al paso libre del aire. Esto significa que para articular las vocales, el aire sale de los pulmones libremente, sin ninguna obstrucción, sin ningún obstáculo. A diferencia, la articulación de las consonantes sí implica obstrucción al aire. Esto significa que para articular una consonante, estamos nosotros los hablantes de alguna manera bloqueando o modificando, estamos obstructing el paso libre del aire de los pulmones afuera. Entonces, todo lo que nos interesa a nosotros es esta obstrucción. Las consonantes se van a clasificar de acuerdo con 3 parámetros importantes. Primer parámetro, el punto de articulación, o sea, place of articulation. Segundo parámetro, para clasificar las consonantes, el modo de articulación, the manner of articulation. Y tercer parámetro para la clasificación de las consonantes es la sonoridad o la actividad de las cuerdas vocales. Nosotros en esta grabación nos vamos a enfocar en el primer parámetro, el punto de articulación. Vamos a ver qué significa y cómo se puede usar para clasificar las consonantes. Recordemos que todo esto, especialmente el punto y el modo de articulación, tienen que ver con la obstrucción del aire cuando articulamos una consonante. Entonces, para entender el punto de articulación, tenemos que familiarizarnos con los órganos articulatorios, ¿no? Porque estos órganos son responsables para la pronunciación de las consonantes diferentes. Estos órganos también se pueden dividir en articuladores activos y articuladores pasivos, como vamos a ver después. Aquí van a salir una serie de círculos rojos para indicar. El primer órgano articulatorio son los labios, ¿no? Labio superior, labio inferior. Luego tenemos aquí los incisivos, the incisors. Entonces, los dientes superiores y los dientes inferiores, o incisivos superiores, incisivos inferiores. Seguimos entonces por la parte de arriba aquí. Este punto aquí se llama los alveolos. It's like that little ridge right behind your top teeth. Right behind it, there's like a little bump. Esto se llama los alveolos. Luego tenemos el paladar, the palate. Y aquí atrás tenemos el velo. Ahora mirando por la lengua, todo esto aquí abajo es la lengua. Entonces tenemos, se me olvidó aquí la úvula al final. Justo después del velo tenemos la úvula. Ahora sí, ahora la lengua. Tenemos el ápice de la lengua, que es la punta, the tip of your tongue, el ápice de la lengua. Luego, moviéndonos un poco más atrás, tenemos el predorso de la lengua. Un poquito más atrás, el dorso de la lengua. Aún más atrás, el postdorso de la lengua. Y la raíz de la lengua. Tenemos en este espacio aquí la faringe. Más abajo, la epiglotis. Y aquí la laringe más abajo. También, como vimos anteriormente, muy importante las cuerdas vocales,
su vibración es determinante. Es una característica determinante en la pronunciación de las consonantes. Y finalmente tenemos la cavidad nasal, muy importante también en la articulación de algunas consonantes, como vamos a ver. Así que, para describir las consonantes en español, vamos a comenzar con el primer parámetro llamado el punto de articulación. Las consonantes se describen por el punto de articulación del articulador activo y pasivo. Importante recordar, el articulador activo es el articulador que se mueve. El articulador pasivo normalmente no se mueve. Entonces, con la consonante F como flor, vamos a decir que el punto de articulación es labio dental. ¿Por qué? Si vemos aquí a la derecha, para pronunciar la consonante F, necesitamos que el labio inferior suba y toque los incisivos superiores. Entonces, el punto de articulación, the place of articulation, o sea, where exactly is this sound being articulated, es labio dental, labiodental. Entonces, el labio inferior sube para tocar los dientes superiores. F, F. Ustedes pueden practicar. Y el labio inferior es el articulador activo porque se mueve. Los incisivos o dientes superiores son el articulador pasivo porque no se mueven. Entonces, los articuladores activos son el labio inferior y toda la lengua. La lengua es muy móvil. It's very mobile. It moves all over the place. Entonces, ápice, predorso, dorso, también postdorso, toda la lengua es articulador activo porque se mueve. Los articuladores pasivos son el labio superior, los dientes o los incisivos superiores y inferiores, los alveolos, el paladar y también el velo. Aunque, just FYI, el velo sí se mueve un poquito. The velar region descends a little bit when the sounds that are articulated around where it's located. But we say it's pretty passive because the tongue is the one that's doing the most work and movement. Entonces, cuando hay la lengua es siempre el articulador activo. Muy bien, aquí está una diapositiva de práctica para que ustedes puedan parar y practicar en sus cuadernos los diferentes órganos articulatorios para ver si ustedes pueden recordar cuál órgano es, cómo se llama cuál órgano. Muy importante saber los órganos articulatorios. Ahora vamos a describir las diferentes consonantes del español según el punto de articulación. Vamos a mirar las tres consonantes P, B, M. P como papá, B como bebé, M como mamá. Decimos que el punto de articulación es bilabial porque para pronunciar estas tres consonantes, el labio inferior tiene que subir y tocar al labio superior. Entonces, P, B y M tienen un punto de articulación bilabial porque los dos labios se tocan. El labio inferior sube para tocar al labio superior. Próximos puntos de articulación. Vamos a mirar este primer punto de articulación de la consonante F que ya hemos visto. Si miramos aquí abajo en el dibujo, vemos que la consonante F como flor
tiene un punto de articulación labio-dental porque el articulador activo, que es el labio inferior, tiene que subir y tocar los dientes superiores para pronunciarla. Entonces decimos que el punto de articulación es labio-dental. Próximo punto de articulación, los sonidos T como todo y D como dedo. Estos dos sonidos, si miramos aquí abajo en el dibujo, vemos que el ápice de la lengua, remember, ápice es the tip of the tongue, la punta. Entonces, el ápice de la lengua tiene que subir para tocar los dientes superiores. Entonces, el ápice es el articulador activo. Los dientes superiores son el articulador pasivo. Decimos que el punto de articulación es ápico dental o simplemente dental. La parte de ápico es opcional, no se tiene que decir porque todos en la lingüística del español entendemos qué es lo que significa dental y normalmente ápico es como the default. Entonces, esta es una gran diferencia entre la pronunciación de estos sonidos en inglés y en español. En español, los sonidos t, d son dentales, pero no en inglés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde piensan que se pronuncian los sonidos t y d en inglés? Próximo punto de articulación, la consonante th como Theodore. Esta es la consonante que se usa, el fonema, la consonante fonémica que se usa en el norte y centro de España. Vemos en el dibujo aquí abajo, este circulito muy pequeño, que para pronunciar esta consonante th, el ápice de la lengua tiene que estar entre los dientes, entre los incisivos superiores, incisivos inferiores. Entonces, este punto de articulación es interdental, porque el ápice de la lengua está entre los dos dientes. Th, th. Siguiendo, entonces, aquí tenemos 4 sonidos con el mismo punto de articulación. El sonido n, como nada. El sonido r, como ropa. El sonido r, como amor. El sonido l, como lado o lola. Estos 4 sonidos, si miramos aquí abajo, necesitan que el ápice de la lengua toque los alveolos. So the tip of the tongue is touching that little bump behind the front teeth. Entonces decimos que el ápice de la lengua, articulador activo, está tocando los alveolos y el punto de articulación es ápico alveolar o simplemente alveolar. De nuevo, la palabra ápico es opcional porque todos sabemos qué es lo que significa alveolar y pues así es la convención. Entonces, na, ra, la, punto de articulación ápico alveolar. Siguiendo con la próxima consonante, s, vamos a mirar el dibujo aquí abajo. Vemos que el predorso de la lengua toca los alveolos para articular s. Most people think that s is articulated with the teeth. It is not. It is articulated with the predorso de la lengua, which goes up and produces a lot of friction against the alveolos. S. Entonces, el predorso es el articulador activo, los alveolos es el articulador pasivo y decimos que el punto de articulación es predorso alveolar o simplemente alveolar. Ahora sí, esta serie de 2 sonidos
los dos se pronuncian en la región alveolar, pero para n, r y l es el ápice de la lengua que toca los alveolos y para s es el predorso de la lengua que toca los alveolos, como vemos aquí abajo. Próxima serie de consonantes, vamos a mirar ch, como chapas, coche. Entonces, cha, si miramos el dibujo o la ilustración aquí, vemos que de nuevo tenemos el predorso de la lengua, pero esta vez esta parte de la lengua sube para tocar la región postalveolar después de los alveolos o antes del paladar. Entonces decimos que este sonido o esta consonante es predorso palato alveolar o simplemente mucho más fácil prepalatal, porque no es exactamente el paladar, es un poquito antes del paladar aquí. Entonces, ch es prepalatal. Ahora, ña, recuerden, when the tail is going to the left, it's ña, like onion o año. Entonces, la consonante ña, mirando el dibujo aquí abajo, tenemos el dorso de la lengua que toca el paladar. Entonces, el dorso de la lengua es el articulador activo, sube para tocar el articulador pasivo, que es el paladar, y decimos que el punto de articulación es dorso palatal o simplemente palatal. El dorso es opcional, no hay que saberlo o no hay que decirlo, pero obviamente pueden si quieren. Luego, la serie de consonantes k, g, j. Esta última como gente, j. ¿Ok? Mirando el dibujo, vemos que el dorso de la lengua toca el velo. Entonces, el dorso de la lengua se mueve hacia atrás para tocar el velo y así se pronuncian las consonantes k, g y j. Así que tenemos el dorso como articulador activo, el velo como articulador pasivo y el punto de articulación de estas tres consonantes es dorso velar o simplemente velar. Y por fin, la consonante j. Esta es una consonante que se usa mucho en España, en el sur de España especialmente. Para pronunciar esta consonante j, aquí tenemos un pequeño error. Para pronunciar esta consonante, decimos que el punto de articulación es uvular y entonces no es aquí, esto es un error. Es el dorso de la lengua aquí que sube a la o se extiende a la úvula aquí. Entonces, ignorar este círculo rojo, la consonante j, which is like a really frictioned H, j, se pronuncia con el dorso o postdorso de la lengua hacia la úvula. Y aquí decimos que el punto de articulación es uvular. Y por fin, entonces, es el orden. Ustedes ven, es el orden que se ha invertido en mi PowerPoint. Entonces, voy a poner, a ver. No, vamos así. Entonces, finalmente, la consonante H, como hot en inglés, o esto, en lugar de esto,
en español. Aquí vemos que el punto de articulación es glotal. Entonces, ignorar este círculo aquí y enfocarse en la epiglotis, porque glotal, epiglotis, ¿verdad? La palabra misma te dice dónde está el punto de articulación. Entonces, en realidad, lo que tenemos es la epiglotis, es aquí, se cierra aquí y se pronuncia el en la es en el canal, ¿no? Entre la faringe, laringe, faringe y la epiglotis. Aquí una diapositiva de práctica para que ustedes puedan practicar todas las consonantes, sus puntos de articulación y luego sus articuladores activos y sus articuladores pasivos. Entonces, en conclusión, hoy hemos visto 3 parámetros que se pueden usar para la clasificación de las consonantes. Hemos visto los órganos articulatorios, hemos visto la importancia de los pulmones y la diferencia entre las vocales y las consonantes, y finalmente hemos visto los diferentes puntos de articulación para las consonantes. Muchas gracias.